Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la traducción y una serie de ejercicios del material genético. Entonces, como nosotros estuvimos viendo en clases anteriores, la traducción es aquel proceso en el cual pues el material genético se transforma finalmente en proteína y esa proteína es, como hemos dicho en otras ocasiones, pues lo que define finalmente nuestras características. Es decir, nuestro cabello es hecho de proteína, el color de nuestros ojos es proteína, muchas de las enzimas que participan en procesos biológicos son proteína, entonces son esas enzimas y esas proteínas que se crean las que finalmente nos definen y que esa información se guarda en nuestro material genético. Entonces vamos a trabajar con algo que se denomina la tabla de traducción, en la cual nosotros mismos vamos a crear una proteína a partir pues de una secuencia de RNA, es decir, ya posterior a la transcripción. Entonces, vamos a ingresar a ver primero que nada los aminoácidos. Entonces recordemos que una proteína es una serie de aminoácidos. En este caso nos muestran pues la estructura molecular de varios aminoácidos. Y nos damos cuenta que cada uno de esos aminoácidos tiene un nombre específico y se puede representar con su estructura química, como vemos ahí. Si nos damos cuenta en la parte azul, todos tienen exactamente la misma estructura, por eso se llaman aminoácidos, tienen una estructura amino por un lado, una estructura ácido por el otro, ¿sí? Y la región azul siempre es la misma en todos los aminoácidos. Lo que les da el nombre a cada aminoácido es la parte que vemos ahí sombreado de color amarillo. Entonces la glicina, por ejemplo, solamente tiene un hidrógeno, la alanina tiene CH3, de ahí en adelante. Y cada uno de ellos también se representa a partir de un nombre, normalmente terminado en ina, pero no necesariamente. Entonces vemos la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano y prolina en este caso. Pero las proteínas se crean con muchos más aminoácidos que en este momento no estamos viendo, pero que ya veremos más adelante. También se representan a partir de 3 letras. Entonces, por ejemplo, la glicina es GLI. No significan 3 letras diferentes como sucede en el material genético, sino que simplemente es como un diminutivo del nombre. Glicina, entonces gli. Alanina, ala. Valina, val. Leucina, leu. Isoleucina, ile. Metionina, met. Fenilalanina, fe, pero con P. Triptófano, TRP. Y prolina, pro. También se pueden nombrar como, pues, de una sola letra, es decir, en vez de glicina o gli, también se puede colocar G. A veces cambia, por ejemplo, en el caso del triptófano, es triptófano, TRP, o también se escribe como W. En este caso, en esta ocasión, pues vamos a trabajar con los diminutivos de 3 letras, ya que pues son las de más sencillo reconocimiento. Pues ya sabemos que si es gli, es glicina y es sencillo de reconocer. Entonces vamos a ir un poco más adelante y vamos a ver lo que tiene que ver con, como dijimos, la tabla de traducción. Esta tabla nos va a decir que, recordemos que el ARN viene leído por el ribosoma en códigos de 3 letras. Esas 3 letras o esos 3 bases o esas 3 nucleótidos que lee el ribosoma son denominados codones. Cada 3 letras es un codón. Entonces acá nos muestran una serie de codones y a qué proteína traduce, a qué aminoácido traduce. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la primera cuadro, que está en la parte superior izquierda, vemos que nos dicen que la primera letra es U. Recordemos que U es uracilo y la segunda letra también es U, es decir, es uracilo. Y la tercera letra cambia pues con las posibilidades que puede llegar a tener. Y eso nos dice qué aminoácido se produce. Entonces en este caso, UUU, 3 U's, o también UUC, ambos generan el aminoácido fenilalanina. Mientras que UUA o UUG, ambos generan leucina. Pero no solo esos dos codones generan leucina, hay muchos otros codones. Por ejemplo, en el caso de C con U, todas las posibles combinaciones generan también leucina. Así vamos a estar viendo cómo cambian todos los
cómo cambian todos los aminoácidos dependiendo del código, dependiendo del codón que se esté trabajando. Vemos que AUG, es decir, metionina, está en rojo, pero es porque su estructura química tiene alguna relevancia biológica que veremos en otro momento. Y también vemos estos que están en negrilla, que son UAA, UAG y UGA, que son codones stop, o acá son nombrados como alto. ¿Qué son esos codones stop? Son los codones que determinan cuándo se termina, o cuándo acaba, como dice su propio nombre, la traducción. Porque recordemos que el material genético no se lee por completo, sino que hay regiones que traducen a características específicas. Por lo tanto, hay un comienzo y un final para cada gen. Y ese gen, pues, siempre va a terminar con una de estas tres letras. Por simplemente darle la información a la célula o al ribosoma de que se terminó la traducción. Vamos a hacer un ejercicio de traducción para ver cómo se realiza. Entonces acá tenemos un código genético. Cada color nos muestra un codón. Y pues como dijimos, cada codón viene en códigos de 3 letras. Entonces CGC es un codón, AAG es otro, así en adelante. Entonces vamos a tomar de nuestra tabla de traducción una en la que vemos la primera región. Entonces tenemos CGC. Tenemos que encontrar en nuestra tabla de traducción en qué parte se encuentra esa mezcla de letras. Entonces encontramos que C, GC, que es este que vemos acá, traduce para arginina. Entonces traduce arginina, por lo tanto ya no va a ser CGC, sino ahora va a ser arginina. Pasamos de RNA a proteína, que es lo que nosotros hemos estado diciendo que es la traducción, ¿no? En el siguiente caso volvemos a hacer lo mismo. Buscamos en nuestra tabla de traducción en donde se encuentra AAG y nos damos cuenta que AAG traduce para lisina. Entonces nuevamente acá se producirá lisina. Ya no es AAG, sino ahora es lisina. Entre estos dos aminoácidos se va a empezar a generar un enlace, una unión, y cuando ya se traduzca por completo el gen, es lo que nosotros denominamos una proteína. Posteriormente vemos CCG. Nuevamente buscamos en una tabla de traducción y encontramos que CCG traduce para prolina. Entonces, ya no es CCG, sino nuevamente es prolina. Lo mismo hacemos con el siguiente, AUU, y nos damos cuenta que, bueno, AUG, como dijimos, es metionina, pero AUU traduce para isoleucina. Ile o isoleucina. Entonces, ahí lo colocamos, isoleucina. En vez de AU, isoleucina. Posteriormente sigue ACC. Nuevamente, buscamos en la tabla de traducción donde encontramos ACC y nos damos cuenta que ACC traduce para triptófano. Entonces, ya quitamos el ACC y colocamos el triptófano. Lo mismo hacemos con AGG. Lo buscamos y encontramos que es arginina. Acá está AGG. Entonces, en vez de AGG, colocamos la arginina. Ahora, si nos damos cuenta, AGA también está en esta misma tabla. Eso quiere decir, no siempre vamos a buscar en lugares diferentes, sino que, como dijimos, hay mezclas que generan un mismo aminoácido. Entonces, en este caso, AGA también genera arginina, así como AGG. Entonces, también lo colocamos. Si nos damos cuenta, en este caso no importa si es una o la otra, se va a generar el mismo aminoácido. Y finalmente lo que a nosotros nos da las características, pues es una serie de aminoácidos organizados de una forma específica. Entonces, pues digamos, acá podría haber sido AGG y nuevamente AGG y no se notaría, por ejemplo. Pero pues en este caso simplemente tomamos esta primera secuencia de 3 letras y esta segunda secuencia y ambas las encontramos siendo códigos que traducen para arginina. Y finalmente nos damos cuenta que, como dijimos anteriormente, va a haber una región en la cual se crea un codón stop o un codón de alto. Entonces en este caso el codón de alto es UAG, que es el que vemos en color morado, y acá vemos que también es UAG codón stop. Quiere decir que el ribosoma va a empezar a leer y cuando llega a esta región ya no traduce un aminoácido en esta región, simplemente termina de leer. Y la proteína entonces va a ser esta cadena que vemos acá: arginina, lisina, prolina, isoleucina, triptófano, arginina y arginina. Y juntos
van a ser la proteína. De esa manera funciona la traducción en pues la célula. Entonces, como dijimos, acá se genera un stop, se genera una parada y de aquí en adelante, si hay más código genético, va a ser un gen diferente. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer para evaluar esta temática es que deberemos traducir esta cadena de ARN que vemos en la parte inferior, de color morado. Tendremos que traducirla y mirar cuáles son los aminoácidos que se producen a partir de esta cadena. Eso sería todo. De esta manera, pues ya empezamos a reconocer cómo funciona y cómo se crea la proteína. Como recordemos, esto es RNA procediente de la transcripción del material genético del DNA. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.